Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo año de bachillerato sección B que llevan conmigo la materia de orientación para la vida. En este video voy a intentar hacer una especie de síntesis y retroalimentación de la guía número 1 y de la guía número 2. Así también dar ciertas líneas para aquellos que todavía no han completado ambas guías de cómo tienen que hacer ciertas o cómo tendrían que haber hecho ciertas actividades. Y pues todo en fin de poder comprender y adquirir muy bien los contenidos que se intentaban abordar en estas dos guías. Y ahora pasamos a lo que incluye la guía número 2, cuyo tema era las diferencias individuales en la sexualidad. Para empezar con esta guía, ustedes tenían que investigar sobre la Declaración de los Derechos Humanos y su origen. Y pues los que realizaron la actividad se dieron cuenta de que esta declaración viene del fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de toda esa masacre, de ese holocausto que se dio, pues surge la necesidad de establecer los derechos claros que pertenecen y todas las personas los merecen. Y esta declaración tiene su antecedente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Declaración que justamente se aplicaba a los hombres y a los hombres ciudadanos, no a los esclavos y mucho menos a las mujeres. Sin embargo, la Declaración de 1948 sí es para todas las personas, como les decía, todas las personas son merecedoras de estos derechos. Y ahí es donde pues cae la respuesta a la pregunta, ¿qué relación hay entre esta declaración con el tema de sexualidad humana? Porque así como muchos lograban expresarlo, algunos más concretamente y otros un poco más tangencialmente, pero tienen la idea, es que todas las personas, sin importar sus características, merecen estos derechos humanos. Y entonces la sexualidad humana, como parte de la identidad, como una de las características, no hace que las personas merezcan menos ni merezcan más estos derechos. Y esa es como la relación que se quería llegar, que se quería que lograran comprender entre estos dos temas. A partir de ese primer punto, ya ustedes tenían más específicamente ir aplicando cada artículo con las diferencias individuales de la sexualidad humana. Y ahí están los artículos en específico que ustedes tenían que pegar en su cuaderno o copiar. Y para cada uno ir escribiendo una respuesta a esa pregunta. Y entonces, por ejemplo, en el artículo 1 dice que todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, ¿cómo aplica ante las diferencias individuales? Es que todos los seres humanos son libres y dignos, independientemente de su vivencia de sexualidad humana, pero siempre comportándose fraternalmente los unos con los otros. Eso, a todos están merecedores y obligados a esto. Y así van a ir haciendo cada uno, aplicándolo específicamente en este tema. De ahí veíamos estos conceptos que ya habíamos visto previamente, e incluso el año pasado, y entonces ya tenemos cierta noción. El primero, el concepto global, el de orientación sexual, que es toda atracción o deseo amoroso o sexual hacia otra persona. Y tenemos dos subcategorías. Por un lado, la heterosexualidad, que es atracción hacia personas del sexo opuesto, es decir, hombres sienten atracción amorosa o sexual hacia mujeres y mujeres hacia hombres. Y la homosexualidad, que es la atracción hacia las personas
de mi mismo sexo. Y ahí pues hacía la distinción de que eso aplica tanto, ese término aplica tanto masculino como femenino. Y ahí se hace pues la distinción específica en el caso de las mujeres, que existe el término lesbianismo, y en algunas ocasiones se ocupa el término gay para el caso de los hombres, pero no es exclusivo. De ahí tenemos la lectura del caso de Daniel, que pues era un joven homosexual que otras personas asesinaron, bueno, golpearon hasta llegar al punto de matarlo o de provocarle la muerte, solo por el simple hecho de ser una persona homosexual, es decir, por su orientación sexual. Y hacemos la reflexión con base a lo que se había revisado sobre los derechos humanos. Y ustedes muy atinadamente expresaban cómo él no merecía ese trato. E incluso algunos lograban citar pues el artículo del derecho a la vida, y por su sexualidad, por su práctica de sexualidad, eso no lo hace menos merecedor a la vida. Y que pues el respeto hacia las otras personas es importante, y pues especialmente no llegar hasta ese punto, porque es llegar a un punto de inhumanidad incluso, y de no respetar la dignidad de la otra persona. Creo que en ese caso creo que quedó bastante claro, y es de analizar los casos que vemos en la vida diaria siempre bajo ese enfoque, partiendo siempre del enfoque de la dignidad humana y de los derechos humanos. Creo que es un enfoque bastante importante, tanto para temas de este tipo como en general, cualquier tema que veamos, incluso ahorita en el contexto en el que estamos. Consideren lo que ven, lo que leen, lo que escuchan desde este enfoque. Y finalmente el último tema, y el último tema en sí de toda la unidad, era el del consentimiento. Igual, lastimosamente me hubiera gustado tener esta en clase, pero creo que por lo que he logrado ver de sus participaciones, han realizado el ejercicio, han leído, y espero que con esto todavía les quede todavía más claro la importancia y en sí qué implica. Entonces, primero pues el concepto de consentimiento. Esto para todo, no solo para ahorita el tema que estamos viendo de sexualidad humana, sino en general. Consentimiento es la expresión de una persona consciente que permite o acepta algo. Aquí podemos ver 3 puntos claves. Es la expresión, no es solo lo que piensa, es el que lo exprese, que exprese de alguna forma eh, este consentimiento, y que sea de una persona consciente. Una persona que esté inconsciente por X o Y razón no cuenta. Y finalmente la parte de permitir o aceptar algo. Entonces todo lo que vaya relacionado a dar como la oportunidad y aceptar. Eso es lo que hace referencia a ese concepto. Ahora bien, se nos puede ser muy fácil decir, la persona dijo que sí, entonces estaba bien. Por ejemplo, pensemos, como les decía, esto aplica no solo a elementos de sexualidad humana, sino que, digamos, consentir que me llamen por un apodo. Estamos en un grupo de gente y todos me asocian, me dicen un apodo. Y a todos les parece bien y todos empiezan a utilizarlo y a hacer bromas respecto a esto. Y
Y quizás en algún punto yo me pregunta, ¿no te molesta que te llamemos así? Y yo para no quitarles la diversión o que no me tomen como aguado, entonces les digo sí, sí, no hay problema, pero posiblemente sí me moleste. Entonces, ¿es verdaderamente un consentimiento o hubo presión para decir que sí? Entonces, de la misma forma, en el ámbito de la sexualidad y específicamente en las relaciones sexuales, el consentimiento no solo se basa de preguntarle a la otra persona si quiere y que diga que sí, o peor, que nunca diga que no. Hay muchos casos y esto ya habla de los jueces, de cómo trabajan los casos, pero que no lo toman por violación porque nunca dijo que no. Y eso no necesariamente es consentimiento. Entonces ahí yo les ponía una serie de requisitos para aseverar que ese consentimiento es verdaderamente informado. Teníamos el primero, estar convencido de que tienes el derecho de decidir por ti mismo si deseas o no participar en una actividad sexual en particular. Ese es uno, estar convencido yo internamente. Del otro es tener el poder y el control sobre mi vida para poder comunicar e implementar la decisión. Si es una persona en esclavitud, no tiene el poder y control para poder comunicarse y poder implementar esa decisión. Tenemos el requisito C, tener la madurez para comprender lo que implica una actividad determinada y las consecuencias, así como la madurez para hablarlo con su pareja. La D era estar en una situación o relación en que la decisión será reconocida y respetada. Ahí ya no va tanto si yo estoy convencida, si yo tengo el poder o la madurez, sino si la otra persona va a reconocer y a respetar mi opinión. La E. En el requisito E veíamos lo de conocer lo que implica la actividad y los sentimientos de la otra persona, los riesgos, de tener todo ese conocimiento que creo que es parte de lo que la materia tanto de primero y segundo ha tenido como también el interés de conocer, o sea, los riesgos y conocer, o sea, en qué implica la actividad. De ahí la F, tener la mente clara, no afectada por alcohol o drogas. Ahí va un poquito de la cuestión de ser consciente, de estar consciente. De ahí la requisito G, tener la información exacta de la otra persona. Ya no es tanto de lo que implica una relación sexual, sino que de la salud sexual de la otra persona. Quizás más que todo esta suele ser más de salud física, pero también la salud sexual mental. También sería lo ideal tener conocimiento de. Y finalmente el requisito H, que dice que en la medida de lo que sea posible no estar coartado por presión monetaria, presión material. Quizás solía ser bastante difícil en las relaciones de pareja anteriormente y es de estar bastante pendiente de que no estemos coartando a alguien o que no seamos coartados por este tipo de presiones. Y entonces, a partir de esos requisitos, ustedes iban a analizar los casos. Iban a reflejar ese análisis tanto en su cuaderno como en el cuestionario que se les mandaba por las tareas en T-Box. Y yo les ponía en la publicación de retroalimentación de esta guía de que yo en el cuestionario les había habilitado como varias opciones de respuesta que podían ser aceptadas, pero que había una que era la primordial. Y yo se las ponía ahí en la publicación, pero igual la vamos a revisar acá. En el caso 1, el requisito que no cumplía Ana para dar su consentimiento libremente era estar en una situación o relación en la que su decisión fuera reconocida y respetada. Y quizás aquí quiero recalcar, o sea, en el caso decía de que ella usualmente gozaba de las relaciones sexuales, pero a veces no tenía ganas de tenerlas. Pero él
no aceptaba esos no y lo que solemos llamar hacia el chantaje emocional, y ella accedía a ese chantaje porque su decisión no había sido reconocida y respetada por la pareja. En el caso número 2, el requisito que no cumplía Bea era tener la información exacta sobre el estado actual de salud sexual de su pareja, ya que, como decía el caso, Benny sabía que estaba infectado con VIH y decía claramente que no lo había expresado. Él, en su buena voluntad, iba a utilizar el condón, pero Bea no tenía conocimiento de la salud sexual. El condón no es garantía total y no le daba a ella la oportunidad de tomar la decisión de qué medidas tomar, y como vimos en su momento, por ejemplo, los retrovirales, para evitar de mejor medida una infección. En este caso, adquirir específicamente el virus. El caso número 3. Aquí está Cecilia de 14 y Carlos de 18. Algunos hacían alusión a la parte de la madurez y no están completamente erróneos. Uno, porque hay una diferencia de edad, de hecho una relación ilegal, porque él ya es mayor de edad y ella menor de edad, un adolescente. Pero el elemento primordial acá es la parte de que se encuentra además en una situación de presión por razones financieras. Esa presión de tener que acceder porque me da regalos, porque me da dinero. Tiene que ver parte de la madurez, pero más que todo esa presión. No es tanto por el desconocimiento de lo que implica la relación, sino por la presión que vive debido a esto. Quizás quiero recalcar eso porque a veces ese no se considera cuando es un requisito que sí lo viven algunas personas y sí se sienten obligados a solo por este tipo de interacción. Y quizás Eduardo no le daba esto para tener relaciones sexuales, pero por eso la importancia de hacer el ejercicio crítico de qué tipo de relación se tiene y qué situaciones pueden impedir un consentimiento verdaderamente libre e informado. Ahora el caso 4. Aquí el requisito que no se cumplía era conocer lo que implica la actividad, los sentimientos de la otra persona acerca de ellos, los riesgos y cómo protegerse, tanto de un embarazo como de una infección. Puede ser que en este caso Douglas tampoco sabe, o puede ser que esté mintiendo cuando le dice que y le asegura que no puede quedar embarazada la primera vez, cuando eso no es garantía. Si ella es una persona fértil y se encuentra en su periodo fértil, pues la posibilidad de quedar embarazada sí existe. Y entonces desconocerlo le pone a ella en una situación donde no da su consentimiento completamente informado. En este caso, quizás vieron con facilidad el requisito que no se cumplía, que era el de tener la mente clara, no afectada por alcohol o drogas en el momento de tomar la decisión. Y quizás solo quiero recalcar el hecho de que quien realizaba la acción era su pareja. Es decir, que no importa si es su pareja, no importa si es su esposo, pero si está afectada por el alcohol no hay un consentimiento libre e informado. Tanto si antes ya han tenido relaciones sexuales, o sea, no, especialmente si su pareja está sobria. Entonces, y que expresa que ella no solo está con altos niveles de alcohol, sino que ni siquiera está completamente consciente. O sea, pierde y recupera el conocimiento una y otra vez. Eso entra dentro de la categoría de violación.
En el caso número 6, el requisito que no se cumplía era estar convencido de que tienes el derecho a decidir por ti misma si deseas o no participar en una actividad sexual en particular. En este caso, Fátima creía que o pensaba, con base a lo que le enseñaron, de que como va a ser su esposo, tiene que obedecerlo. Y eso tanto ahí antes de casarse como muy posiblemente muchas mujeres, también hombres, mayoritariamente mujeres, pero no es exclusivo, se den ocasiones en las que no tengan ningún interés ni ganas de tener relaciones sexuales, pero como consideran de que tienen la obligación, es decir, no están convencidos de tener el derecho de decidir que no, entonces acceden. Y eso tampoco es un consentimiento libre e informado. Peor cuando es obligado y cuando el personal le dice de la mente que tiene que decir que sí porque es su esposa o su esposo. Eso tampoco es un consentimiento libre e informado. En el último caso, el requisito que no se cumple es el de tener la información exacta sobre el estado actual de salud sexual de tu pareja, específicamente lo que está en el paréntesis que dice incluida cualquier exposición sexual previa, ya que no es necesariamente tener alguna infección o saber que se tiene alguna infección o alguna enfermedad, sino que saber, por ejemplo en este caso, que no es virgen, no por lo que se considere de la virginidad, sino porque eso implica la necesidad de hacer las preguntas de no hubo riesgo de contagio, te hiciste los exámenes, sabes que no estás infectado con nada. Y entonces, en este caso, Gerardo sí podría tomar con esa información un consentimiento y decir, sí, acepto el riesgo, sí, pero tomo estas medidas o no, no me arriesgo. Y así poder verdaderamente un consentimiento que sí se haya basado en información. Espero que el video les haya servido y pues cualquier duda o consulta que todavía quede pueden hacerlo en los comentarios del video, pero idealmente siempre en el EduBlog de OPB, segundo de bachillerato B, en la publicación del periodo 1 guía 2 o en el de guía 2 mis comentarios. Ahí pueden hacer dudas o consultas o incluso cualquier comentario o reflexión que les haya dejado esta guía. Y sigo pendiente, igual ustedes pendientes del resto de la siguiente guía y en todo caso del siguiente video.